Mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook. Si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Arirang rompe el récord de ventas semanales de vinilos para un álbum de un artista masculino en la historia de Nielsen, con 208,000 copias vendidas, superando a Occasionally de Harry Styles. Felicidades BTS. Recordatorio diario, escuchar las canciones de Jimin y Jungkook para que sigan en los charts musicales. Vota por Jimin y Jungkook en los ABM por el rostro más bello del mundo de la música. Vota por Jikook en los AICAN, por el mejor cantante y mejor bailarín. Estas encuestas se cierran a fin de año, por eso es importante votar diariamente. Recuerda que en la descripción puedes encontrar los links de las votaciones. El director del documental de BTS, Bao Nguyen, dio un spoiler del próximo video musical del grupo. Dijo, ¿sabes? Te voy a dar un pequeño adelanto, porque he visto el video musical de Hooligan, y es genial. Esperemos que se lance prontamente. Ya se sabe toda la información para las ventas de entradas de la gira de BTS para Latinoamérica. Las que tienen membresía, la preventa será el día 7 de abril para los días 1 y 2, en Bogotá, Lima, Buenos Aires, Sao Paulo y para el tercer día el día 8 de abril para Sao Paulo. Toda la información está en Bebers. No olvides de inscribirte para participar en la preventa del 7 en la misma página de Bebers. La venta general será el 10 de abril. Suerte a todas las que quieran ir al concierto. ¿Sabías que? Las taikacas se descompensaron al ver cómo Jungkook corría detrás de Jimin en el aeropuerto y además conversó con él durante el trayecto. Les bastó eso para comenzar a regar mentiras. Una escribió. Así que Taekook salió junto, pero salió por separado porque le pidieron a Kook que esperara y caminara con los otros miembros. Claro, todo tiene que hacerse a la perfección para las cámaras, ¿verdad? Lo que realmente pasó, todos se pararon ahí para esperar a Nam, que iba muy atrás de todos, y cuando ven que ya viene, comienzan a salir del aeropuerto. A tu pareja ficticia, no la separaron, fácil de entender. Jungkook corrió para alcanzar a Jimin porque quiso caminar y conversar con él, y eso les molesta profundamente. Otra más. Jajaja, lo sabía. Taekook estaban juntos justo después de aterrizar también. Ko estaba ocupado siendo un novio pegajoso y poniéndole la sudadera a Tae en la escalera mecánica. Taekook caminaron juntos hasta la mitad. Se adelantaron un poco en la salida, aún así Ko volvió a ponerse a su lado. Pero claro, Ko fue separado por el fanservice. En el video se puede ver efectivamente a Jungkook acomodar la gorra de Tae. Pero en este otro video, cuando fueron a Estados Unidos, se alcanza a ver a Jungkook deslizando la mano por debajo de la gorra de Jin para masajearle el cuello. En comparación, este gesto podría interpretarse como más romántico, entre comillas, que simplemente acomodar un gorro, como cuando se lo arregló a Hobby. Pero, en realidad, Jungkook suele tener ese tipo de atenciones con sus Jungs, pero para ellas, Jungkook respira al lado de Tae inmediatamente, privado pero no secreto. Y bueno, cuando dice que Jungkook estaba al lado de Tae, se puede apreciar la distancia y como dije anteriormente, estaban todos esperando a Nam. Pero las taikacas son tan inseguras que ni siquiera pueden ver una muestra de afecto entre Jimin y Jungkook. Cuando se despiden, una dio a entender que Jungkook había empujado a Jimin, escribiendo trabajo hecho, ahora vete a la mierda.
cuando se puede ver perfectamente que se despiden con afecto y Jungkook muy atento también a las personas alrededor, porque estaban muy cerca de los dos. Bien es cierto que un guardaespaldas le dice a Jimin que vaya en esa dirección y Jungkook lo toma de la cintura para que vaya por ahí, él también estaba viendo con atención a las personas que se acercaban. Las Taekwokers desesperadas invalidando un momento de ellos, aún más cuando fue Jungkook quien decidió caminar al lado de Jimin y preguntarle si había dormido en el avión, porque probablemente él sí durmió todo el trayecto y no se percató si Jimin pudo dormir o no. Ese diálogo simple, sencillo, solo denota la constante preocupación de Jungkook por Jimin, y eso a esa gente le hierve la sangre, porque jamás van a obtener esas situaciones genuinas entre su pareja ficticia. No conformes con hacer el ridículo constantemente, lo vuelven a hacer en esta situación. Tae subió una publicación con fotos a Instagram. Entre esas fotos, como no, había una de él y Jungkook en un restaurante. Como imaginarán, las Taelocas saltaron de sus asientos y comenzaron la máquina de inventos y fanfics. Nuevamente el privado pero no secreto afloró, y otra creó toda una historia. Puertas de cristal, estantes llenos de copas de vino y esa cálida luz roja que suele aparecer en las fotos. Es esta zona la que se siente más íntima, estrecha y atmosférica. Da la sensación de ser un lugar al que es difícil entrar. Y además comenzó con eso que es difícil reservar y que había que hacerlo 30 días antes y bla bla bla. La ilusión les duró unas horas, hasta que Hobi subió una publicación con fotos y ahí estaba Jungkook y Hobi, en el mismo restaurante donde era íntimo, y no solo eso, Jimin hace unos días subió una foto, es el mismo lugar donde estaban su cita romántica, privado pero no secreto, en fin. Fue una cena de los 7 después que fueron al show de Jimmy Fallon. Esa vez, Jimin y Jin llegaron primero al hotel, probablemente estaban cansados. Y como una hora aproximadamente después llegaron los demás. Las Taekwokers siguen viviendo en un mundo paralelo, donde todo lo que entre Tae y Jungkook es real, pero lo que vende Jimin y Jungkook es fanservice y copia es obligado por esa empresa mala. Imagínate que nosotras dijéramos que, un día en New York, Jimin, Jungkook y Suga no llegaron juntos con sus compañeros esa noche al hotel, Jimin llegó muchas horas después y Jungkook al parecer entró por otra entrada, y empezáramos a afirmar que Jikook se fue a una cena romántica. Pero, sin pruebas, no se puede asegurar nada, a lo más, se puede plantear como una teoría o una idea bonita. Ahí está la diferencia entre afirmar algo que no se sabe y simplemente compartir una suposición o pensamiento. Pero volvemos nuevamente a lo mismo, más aún porque al parecer se reactivó con todo el fanservice en la promoción de RAM BTS, la empresa no halló nada mejor que promocionar el programa con una foto de Jungkook y Tae, en vez de una de los 7, es la vuelta del programa icónico de BTS, pero es evidente lo que quieren conseguir, y no solo eso, también pareciera promocionar el otro chip del Jeonmin. La estrategia es clara de la empresa y me hace pensar en lo que quiso decir Jungkook en su live, que si hablaba podría dejar a la empresa como mala. 솔직하고 싶었는데 진짜로 사실 회사만 아니면 난 진짜 다 얘기했을 거야. 이러면 너무 회사가 쓰레기가 되나? Pudimos ver en el documental que los chicos libres no son, en el álbum dejaron cosas que el jefe les impuso, pero querrán promocionar la vuelta del grupo con chefs, pero Jimin y Jungkook de igual forma se encargan de dejar las cosas claras. Hey, my man. Ahora ya lo sabes. No sé si alguna vio el documental, pero a mí en general no me gustó mucho. Pensé que estaría enfocado a todo el proceso de las canciones y con una mirada más cálida y no tan comercial. No se abarcó en profundidad cómo se formó el álbum desde sus inicios. Pensé que sería como los otros documentales de BTS o el de Jimin, donde muestra completamente el trabajo de Face, con los aciertos y tropiezos que eso conlleva. Lo único que agradezco es esa parte donde Jimin está en la playa, se ve tan hermoso. Mucho se habla de la parte donde Jimin sale en su departamento,
El director dice, queríamos hacernos una idea de lo diferentes que son sus vidas cuando están en Seúl, así que les preguntamos qué harían en su día libre. Jimin, por su parte, dijo, voy a pedir comida a domicilio y jugar videojuegos en casa. Entonces fue algo que estaba programado. Jimin ya lo ha dicho en otras ocasiones que a él le gusta jugar muchas horas, y le gusta estar en casa. Recordemos que al momento de grabar el documental, salió todo eso que lo tuvo como nunca antes en la palestra, y dice algo significativo ahí, que me hizo pensar en el momento que estaba pasando. Dice que se volvió más introvertido y pasa más tiempo solo, y dice textual, muchas cosas me hacen parecer como que me volví introvertido, por lo que él ha deslizado en Face y algunas entrevistas, sabemos ese motivo. Él ve programas de ciencia mientras come o antes de dormir. Recordemos en el live de julio, Jungkook ya sabía esa información. Y además en un live de Jungkook él también estaba viendo un programa de ciencias. Eso probablemente sea porque cuando están juntos ambos ven esos programas, igual que las series. Cuando le preguntaron cuál habían visto recientemente, ambos dijeron Stranger Things. Con lo poco que salió Jikook en el documental, más presencia tuvo el cosplayer de París. Pero aún así, con lo poco, vimos ciertas cosas que los hace ser únicos en su relación. Ambos sentados y Jimin con las piernas entre las de Jungkook, la confianza que se tienen y pudimos ver, como Jungkook le negaba la clave de su casa a Jin, pero él conoce la clave de la casa de Jimin y no tengo pruebas pero cero dudas que Jimin también conoce la clave de Jungkook. Jungkook publicó días atrás un baile con la canción Circus de Britney Spears. ¿Será un mensaje subliminal? Lo que me di cuenta es que después de grabar el challenge con su compañero se apuró en subir varios bailes después. Incluso subió 2 en un día, tal vez para que quedara bien atrás. Solo opinión mía, no me hagan caso. Jimin publicó en Instagram unas hermosas fotos del rodaje de Swim y Jungkook a la hora ya le había dado me gusta y compartido. Y esta foto especial, donde sale un arco iris y podemos ver que se asoman Jimin y Jungkook ahí, ¿nos quiso decir algo? ¿Qué piensan ustedes? Como les digo, Jikook se encarga de dejar las cosas claras. Jimin y Jungkook le dieron me gusta y Jungkook compartió un video en Instagram donde sale dibujado Jimin en el agua. Jimin le da me gusta a algo y Jungkook inmediatamente lo comparte. Y pudimos ver también estos videos que subió Tae, donde salen Jimin y Jungkook. Repito, cuando dicen que a Jimin y Jungkook los quieren separar, será de su entorno laboral, porque en la vida personal eso es imposible. Ellos siempre buscan la manera de estar juntos. No es casualidad que, al final, decidieran incluso irse juntos al ejército. Además Jungkook al extrañar el estofado de gochujang, quiere decir que también extraña pasar tiempo a solas con Jimin. Último minuto. BTS logra el número 1 de los Billboard Hot 100. Felicitaciones a los 7 chicos, con esto BTS suma 7 números 1 y por supuesto Jimin y Jungkook aportan cada uno con su número 1. ¡Felicidades! Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.